Este es el 19º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Hoy hablamos de retrogradar, volver y seguir. Venus, Mercurio y el yo que se integra. El 4 de agosto Mercurio va a estacionar en el signo de Virgo y a partir del 6 empieza a retrogradar, a hacer un movimiento aparente en el cielo en el que va en la dirección contraria de su dirección habitual, que es la misma dirección en la que avanzan el resto de los planetas. Cuando esto sucede, Mercurio nos invita a una revisión. Muchas veces vamos a encontrar mucha bibliografía que habla de la retrogradación de Mercurio como un mal augurio, como mala suerte. Sí es cierto que en muchas ocasiones se asocia a pinchar el auto, que se te rompa el alternador, tener que ir al mecánico. Pero también es cierto que el auto se nos rompe todo el año. Y también es cierto que pinchamos bastante seguido. Es verdad que en muchas ocasiones la retrogradación de Mercurio afecta a la comunicación, la palabra, nos dificulta decir lo que queremos decir. Pero también podría ver esto desde otra perspectiva y proponernos entender que quizás a veces esa retrogradación de Mercurio que empantana, que dificulta la comunicación, que hace que el otro entienda cualquier cosa, está evidenciando un desajuste real en ese vínculo. En particular, esta retrogradación de Mercurio va a traer mucha revisión vincular, porque cuando empieza la retrogradación está muy cerca de Venus, Mercurio. Venus está entrando en el signo de Virgo, o sea que va a estar bajo regencia de Mercurio, porque como Mercurio rige el signo de Virgo, cuando cualquier planeta pasa por este signo está bajo su regencia. Con lo cual, los temas mercuriales, en especial la retrogradación de Mercurio, van a tocar lo vincular. Entonces es muy probable que sí, que esta retrogradación lleve a varios desencuentros comunicativos. Y es interesante revisar qué pasa ahí, porque muchas veces creemos decir algo y el otro cree entender algo y en el medio pasan un abismo de distancias. Pero esto no es simplemente un problema comunicativo, como si fuera que tengo que reinstalarme el WhatsApp. Hay algo un poco más profundo. Muchas veces los problemas de comunicación, o lo que enunciamos como problemas de comunicación, o lo que podemos llegar a registrar conscientemente como problemas de comunicación, de fondo tienen que ver con algo del orden de la distancia entre lo que habita en un lugar quizás más inconsciente, menos visible, menos tangible, y lo que yo puedo admitir en mi conciencia. Quiero decir, en ocasiones, no siempre, claramente, los problemas en la comunicación son como una especie de gran concierto de fallidos. Esta retrogradación de Mercurio nos invita a observar esto, a observar, podría decir entre otras cosas, el costo que paga mi yo, mi individualidad, para integrarse, cuánto de ese costo aporta realmente algo, me aporta realmente algo, porque no siempre pagar implica algo negativo. En muchas ocasiones hay cosas que perdemos o que cedemos o que entregamos que son la demostración de que hay algo ahí que es válido, que es interesante, que es enriquecedor para nosotros. Por ejemplo, el amor, podríamos pensarlo en esos términos, ¿no? Que el amor tiene que ver con esa entrega, con ese dar, en donde yo no estoy calculando qué es lo que viene. Y lo que me brinda esa posibilidad del amor es mucho mayor que el retorno posible de doy un favor, me devuelven un favor, hago un gesto, me devuelven un gesto. Es un retorno muchísimo más grande que tiene que ver incluso con el propio goce del dar. En fin, quiero decir, ¿qué es lo que sé del yo para poder integrarse en un espacio mayor? Pensemos a Virgo en esos términos, quizás un ejemplo lindo para esto es pensar en el medio ambiente, ¿no? Virgo tiene mucho que ver con las cuestiones medioambientales, cuando hay mucho Virgo en la carta suele haber preocupaciones por el medio ambiente, y mi medio ambiente sería ese lugar en donde yo de alguna forma funciono. Es este espacio más grande que yo que me permite, que me da un hábitat. Entonces lo virginiano tendría que ver con esto, con este hábitat. Tenemos a Mercurio, que llegó a Virgo, que empieza su retrogradación y que va a volver a Leo. Y podríamos pensar este movimiento como esa revisión. En esta frontera entre Leo y Virgo está esa pregunta: ¿cómo yo me integro con mi medio? ¿Cómo yo me relaciono con mi entorno?
¿Cómo puedo llegar a una versión más humilde de mí? Me detengo un ratito a pensar esta humildad, porque además también Venus está terminando de transitar Leo y va a entrar en Virgo. Y en esta cosa leonina del Sol en Leo, va a haber una luna nueva en Leo el 4 de ahora de agosto. Entonces hay mucha energía leonina dando vueltas y hay algo fuerte de esta pregunta en relación a la integración. Que me parece interesante traer en términos de esta palabra, de humildad. En parte porque la propia palabra, humildad, habla del humus y habla de la tierra. Entonces es interesante pensar a Virgo como un signo de tierra que nos trae este concepto. En muchas ocasiones asociamos humildad con poquito, con, bueno, no, le doy al otro porque el otro es más importante que yo, con un lugar de cederse, de esconderse, de bajarse, ¿no? De cierto lugar de ir más en un debajo de, como si la humildad tuviese que ver con un solapamiento. Y es interesante pensar la humildad en términos de humus, porque claro, sí, puedo enterrarme, puedo meterme abajo de la tierra, puedo sostener una maceta entre mis manos, pero también, en relación a la tierra, puedo apoyarme en la tierra. Puedo ir a convocar esa fertilidad potente del humus, puedo ir a convocar esa fertilidad potente de la vida y ver de qué forma esa fertilidad potente puede asistirme. Entonces diría que quizás el lugar de mayor humildad, paradójicamente, tiene que ver con poder entender que yo necesito de mi medio y que apoyarme adecuadamente en este medio es como poner una semilla en la tierra, dejarla al cobijo de la tierra y permitir que esa tierra le dé todo lo que esa semilla necesita para poder germinar y crecer. Yo sería esa semilla. Mi deseo, mi individualidad, mi singularidad, mi esencia sería esa semilla. Y esa semilla se desarrolla en Leo, aparece en Leo, brota en Leo, emerge, ¿no? Como la flor que finalmente, luego del frío, logra emerger, logra aflorar. Hay algo en Leo que tiene que ver con esa energía, ¿no? De cierto despertar. Ese despertar requiere, siguiente paso de Leo Virgo, ese despertar, eso que se abre, esa inauguración leonina, requiere un espacio en donde pueda reposar con la suficiente calidad y calidez como para que algo germine, brote, florezca. Estoy muy botánico hoy. En parte porque algo de este Mercurio en Virgo nos permite entender desde acá, desde estas figuras botánicas, las particularidades del despliegue del alma humana en este mundo. En cualquier caso, la retrogradación de Mercurio va a traernos preguntas en relación a cómo se da ese proceso de integración. ¿Hay algo del orden del capricho? ¿Yo quiero lo que yo quiero y voy por el mundo empujando para que las cosas sean esto que yo quiero? ¿Hay algo del orden de la prepotencia de una voluntad desconectada, descoyuntada de su entorno, de su medio, de su nosotros, de ese mundo con el cual está inevitablemente en relación, nos guste o no, querramos o no? ¿Hay algo de ese yo que quiere lo que la vida quiere en él? Esa sería la otra cara, ¿no? Tenemos estos dos grandes variantes de lo leonino. Una versión de lo leonino es interesante porque yo quiero lo que yo quiero y lo que yo quiero en muchas ocasiones tiene que ver con algo más del orden del reconocimiento, del aplauso, de la mirada del otro. Yo quiero que me quieran. Yo quiero un tipo de amor. Digo paradójicamente porque en ese lugar de capricho lo que hay es un yo que demanda a un otro, que demanda atención, mirada, reconocimiento, algo, ¿no? que demanda un ascenso en el trabajo, que demanda que le den un dinero, que demanda que la vida no sé qué. Y en última instancia toda demanda es una demanda de amor. Esa demanda leonina de mírenme, quiéranme, soy lo más importante, no es otra cosa, en última instancia, que una demanda de amor. Y en la medida en la que yo busco ese amor a través de gestos específicos, tanto de gestos que doy como de cosas que pido, estoy intentando convocar un amor que en última instancia va a ser imposible, que en última instancia nadie puede darme. En la medida en la que yo trato de darle a los demás lo que los demás quieren ver para que me miren y me pongan en un lugar central, yo me pierdo, desaparezco, me voy borrando.
En tanto me borro, el aplauso es imposible, la mirada es imposible, el reconocimiento es imposible y por lo tanto nunca me van a dar satisfacción. Quiero decir, puedo presumir de cuánta gente me aplaudió. No, ayer fui al teatro y había 400 personas aplaudiéndome y ovacionándome. Pero en el fondo, yo sé que me aplauden por decir lo que quieren escuchar. Y no a mí. No es a mí a quien aplauden. Entonces habrá una sed que no se sacia de ese modo. Paradójicamente, el capricho está demasiado enganchado al otro. Pareciera ser un alarde de ego, pareciera ser un alarde de una individualidad exacerbada y exagerada, pero en muchas ocasiones el capricho no es más que un intento desesperado por obtener un reconocimiento, una mirada, e insisto, un amor, que son imposibles por ese medio. Por la otra mano de lo leonino, lo que voy a encontrarme es una persona que ha logrado amar lo que ama, que ha logrado encontrarse con una disciplina, con una, no sé, la botánica, la jardinería, la cerámica, la pintura, la escritura, la contabilidad. Una persona que ha logrado amar algo, alguna disciplina propia del reino de lo humano. Y a través de esa disciplina, simultáneamente, al mundo y a lo social. ¿Qué quiero decir? No hay forma de que yo no ame la música sin amar al mismo tiempo un pedazo de la humanidad y un pedazo del mundo, ¿no? La vibración sonora. Hay algo de lo material, de lo físico, que especialmente voy a dejar que me afecte, la vibración, y hay algo, un pedazo del mundo social, con el que me voy a entrelazar indefectiblemente, aunque sea virtualmente, digo, con Mahler, que compuso no sé qué cosa hace no sé cuánto tiempo, con Papo, en fin, con cualquier músico que produzca una melodía, una armonía, una música que a mí me convoque profundamente. Entonces, en la medida en la que me entrelazo con la música, me entrelazo simultáneamente con una parte física del mundo y con una parte social, cultural, histórica, humana del mundo. Esto es lo que sucede cuando lo leonino aparece realmente brillando. Y cuando aparece ese brillo real y profundo, lo que aparece es necesariamente, casi diría inevitablemente, una integración. Quiero decir, no hay modo de que yo no esté prendiendo ese fuego que prendo desde mi propia pasión y que ese fuego que prendo no convoque a su vez un amor, que no convoque a su vez una mirada, un reconocimiento, un afecto, un aplauso. Puede tardar más o menos, a veces no es inmediato, pero el único modo posible en donde yo puedo saciar esa necesidad de amor y de reconocimiento es, en última instancia, esta. Es solo a través de poder encontrarme realmente con aquello que yo soy y por lo tanto con aquello que yo amo, porque fíjense que acá hay un elemento común. Piensen que astrológicamente, todo esto que digo es desde una perspectiva, desde una cosmovisión astrológica. ¿Por qué? Porque piensen que la identidad, el yo, el deseo, la individualidad astrológicamente tienen que ver con el sol. Y el sol es el modo a través del cual expresamos nuestra esencia. Esa expresión implica un afuera, un encuentro con un afuera, un encuentro con algo que no está adentro, con algo que no soy. Implica dos términos, un yo y algo que ese yo no es. Es el símbolo esotérico del sol. ¿Cuál es? Es un puntito y un círculo alrededor de ese puntito. ¿Qué dice este símbolo esotérico? Hay un centro, hay una esencia que se va a expresar hacia afuera, hacia la periferia. En ese afuera está lo que no es esa esencia. Entonces están estos dos términos en relación, lo que soy y lo que no soy. Entonces, astrológicamente, la individualidad, el yo, la singularidad, se piensa en ese diálogo, en esa relación entre una esencia y su expresión. ¿Qué nos trae la retrogradación de Mercurio? Bueno, el pensar sobre la relación entre esa esencia y su periferia. ¿Yo estoy tratando de mostrar lo que los otros quieren ver? ¿O estoy permitiéndome darle un poco de espacio a esto que hay en mí y que quiero que sea reconocido por los otros? ¿Intento ser lo que los otros previamente reconocen? ¿O intento que los demás reconozcan esto que hay en mí? ¿Qué es lo que está primero? ¿La mirada del otro
o el propio deseo. Y cuando hablo de propio deseo, justamente lo distingo de cierto lugar de capricho o cierto lugar en donde yo estoy buscando algo que es más bien un a priori, ¿no? Cuando hablo de deseo, lo distingo de esta búsqueda insaciable e imposible de un reconocimiento, tratando de satisfacer una mirada. Y me acerco un poco con este concepto, con esta idea, con deseo, a la posibilidad de brindar algo, de entrar en relación con el mundo y con los demás, de tal modo que produzca algo que pueda ser capaz de suscitar esa mirada, ese reconocimiento y ese aplauso. Y que en esa mirada, ese reconocimiento y ese aplauso pueda haber una satisfacción real. ¿Por qué? Y porque yo realmente quiero compartir esto que comparto y yo realmente soy compartiendo esto que comparto. A ver, si porque en mi familia todos querían que yo sea carpintero, me dedico a la carpintería y soy un carpintero exitoso, hay algo de ese éxito que no me va a resultar satisfactorio porque no era lo que yo quería hacer. Yo nací con una pluma y un cuaderno y en mis tiempos libres y cuando nadie me ve escribo. Lo que a mí me haría feliz es que los demás me reconozcan escribiendo, no diseñando un mueble. O al revés, yo quisiera poder desplegarme en el campo de una artesanía, haciendo, no sé, siendo ebanista. Y mi familia me presionó mucho para que yo me dedique a una carrera intelectual, ¿no? Entonces soy licenciado en el estudio del chunkurruncun cacharrinto, sé infinito de esto y tengo una maestría y 3 doctorados y no sé qué, pero hay algo de eso que no me termina de satisfacer porque en última instancia no es algo de lo propio que yo haya desplegado, sino que más bien intenté satisfacer una demanda externa. A veces esto es más claro y aparece bajo el nombre de mandato y entonces ya nos acercamos un poquito más a Saturno. Estamos ahí en una trama más vinculado a lo que tiene que ver con la seguridad emocional. Pero a veces yo creo ser quien está demandando esto, ¿no? Como quiero que miren, aplaudan y reconozcan mi pintura porque yo quiero ser la mejor pintora o el mejor pintor. ¿Cómo puede ser que nadie valore la música que hago? Y en muchas ocasiones hay algo del encuentro con esa disciplina que no termina de ser del todo honesto. No en términos de estar mintiendo o engañando, sino en términos de que a veces se trata justamente de dejarse transformar por el encuentro con algo. ¿A dónde me permito que el mundo y que los demás me transformen y me permitan convertirme en lo que soy? Dicho de otra forma, sigo con el trabajo del podcast anterior sobre la identidad, claro, porque estamos en Leo, y porque además este tránsito de Mercurio retrogradando, volviendo a entrar en Leo, nos trae una información específica que me parece muy interesante y muy rica y muy valiosa, que tiene que ver con esto, ¿no? De cuál es la relación entre lo que soy y lo que no soy, entre el yo y lo que enmarca a ese yo, entre la semilla y la tierra. ¿Cómo dialogan? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué vínculos se producen? Y es sumamente interesante pensar esto además en el tránsito de Plutón en Acuario, que nos va a traer mucha información al respecto de esa relación entre la propia singularidad y la propia individualidad y el nosotros del que somos parte. Lo que nos trae Plutón en Acuario es la conciencia permanente de esa trama dentro de la cual funcionamos. No hay individualidad sin trama, no hay sujeto humano sin una sociedad humana, sin un colectivo humano. Digo esto porque venimos de Plutón en Capricornio y de un momento, Occidente me parece que tiene una estructura de pensamiento muy capricorniana en donde la sensación de soledad y de una individualidad aislada es muy fuerte. En lo fuerte que es esa sensación de individualidad aislada y de soledad, muchas veces nos olvidamos de que profundamente, incluso hasta en términos biológicos, la interdependencia, la socialidad humana es un elemento fundamental de supervivencia, pero también es un elemento fundamental de goce, de disfrute, de deseo, de placer y de potencia. Es en el encuentro en donde algo se vuelve satisfactorio, no en la soledad. Entonces, Mercurio retrogradando desde Virgo hacia Leo, le trae un poco esta pregunta al Sol en Leo.
Bien, tenemos la individualidad. Un poco la pregunta general de qué quiere decir. ¿Qué quiere decir yo? ¿Hasta dónde llega la definición de yo? ¿Qué digo cuando digo yo? Acá poniéndome un poco filosófico. Les traigo, como les traía recién, estas ideas al respecto de cómo la astrología piensa la identidad o en relación a qué planeta, fundamentalmente al Sol, y qué quiere decir entonces que la astrología piense al Sol como elemento central, como componente central de la identidad. Esta relación adentro-afuera. Y les traigo también esta posibilidad de que pensemos durante este periodo, durante esta semana, de qué forma mi medio me permite o inhibe lo que yo soy. ¿De qué me demanda mi medio? ¿Qué me pide mi sociedad, mi familia, mi entorno, mi pareja, mis amigos? ¿Qué me están pidiendo? Los sistemas de los que formo parte, en mi oficina, ¿qué me piden que sea? ¿Cuánto se acerca esto que me piden que sea a algo que yo puedo reconocer como realmente propio? ¿Cuántos de los gestos que hago cada día tienen que ver con que los demás me aplaudan, me miran, me reciban, me reconocen? ¿Y cuánto tiene que ver con poder dar algo de lo que realmente habita en mí? Quiero decir, siempre hay un equilibrio acá, hay algo que no se trata de abandonar uno de los términos o de pelearme con una de las partes de estos dos términos que planteo. Uno nunca deja de intentar acomodar o adecuar algo de esto que quiere o que es a su sociedad o a su entorno. Si no, es un poco la locura, ¿no? Si yo solamente me preocupo por lo que yo soy y no me preocupa nada más, y no veo nada más y no considero nada más, hay algo medio desvariante o perdido ahí. Hay una ecualización entre escucharme y escuchar el entorno. Pero lo que digo, en última instancia, lo que les quiero traer y acercar, es que la humildad justamente tiene que ver con entender que cuando yo me doy un momento para escucharme, lo que percibo, lo que oigo, el sonido que hay adentro mío, no es algo que yo haya decidido voluntariamente poner ahí, sino más bien al contrario. Algo, no sé qué, misterio, el señor misterio puso en mí algo que es esa semillita. Y es como si yo pudiera tener dos grandes opciones en la vida. Una es ser fiel y ser honesto y ser amoroso y humildemente cuidar y regar y hacer crecer esa semilla que algo misterioso puso en mí. El azar, el destino, Dios, vaya a saber, no tiene miles de nombres. El universo, el cosmos, podemos nombrarlo como queramos, Buda, qué sé yo. Mil modos de decir, hay algo misterioso puso en mí esta semilla. Y yo tengo dos grandes opciones. Darle un espacio, alojarla, darle una tierra, dejar que esa semilla crezca, se desarrolle, se despliegue. La semilla estaría en el centro de ese símbolo esotérico del sol. Sería ese punto dorado en el centro. Esa es la semilla. Y esta semilla, que algo misterioso puso en mí, yo puedo darle un espacio, alojarla y hacerla crecer. O puedo ignorarla, dejarla al costado. Esta semillita, esa voz, ese hilo delgado que me une con el misterio, me convocará una y otra vez. Y yo podré o no escuchar la llamada misteriosa de esto que habita en mí. Pero esas son mis opciones. Entonces digo, la humildad tiene que ver con poder permitirme aceptar que hay algo que vive en mí, que yo no elegí, que yo no produje, que yo simplemente le estoy dando un lugar o no. Puedo darle un lugar o no. Darle lugar a esa semilla es romperse y salir y brotar, como dice Silvia Pérez Cruz en su canción. Y de algún modo, cuando yo escucho esa esencia misteriosa, esa semillita, ese hilo invisible, me transformo muy profundamente, de tal modo que en muchos casos la identidad va a experimentar esto como romperse, como desarmarse, unas transformaciones muy profundas. Cada tránsito transpersonal convoca en última instancia esto. Y en este momento tenemos a los tres planetas transpersonales unidos formando un triángulo que tironea de nosotros. Ese tironeo que hace este triángulo pide una transformación, justamente nos recuerda que está esa semilla adentro de cada uno de nosotros.
esa semilla misteriosa, esa semilla en donde a la que yo simplemente puedo, humildemente, darle un lugar. Y es esto, de alguna forma, de lo que nos va a hablar esta retrogradación de Mercurio. Claro que bueno, en términos concretos puede ser que se me dificulte firmar una escritura o que se me haga más difícil coordinar con una persona, que entienda mal las cosas y llegue un día después. Todos estos accidentes que puede traer la retrogradación de Mercurio seguramente den cuenta de algunas tensiones internas, ¿no? Pensemos a Mercurio muy desde la dualidad. Esto se ve mucho en el signo que rige, que es Géminis, en uno de los dos signos que rige. Entonces esa dualidad que trae dos polos, dentro nuestro conviven dos voces. La identidad tiene esa particularidad, ¿no? Lo decía recién, ese centro que se expresa hacia la periferia, eso que soy y eso que no soy, y que conviven y que es extraño y difuso, ¿no? Y termina siendo interesante preguntarse dónde está lo que soy en última instancia. Estos dos términos, que conviven tensamente, que se pelean, que disputan, que tironean el uno del otro, en esta retrogradación pueden volverse evidentes. Y entonces de pronto llego un día después del encuentro que tenía, porque anoté miércoles y era martes, o no me entendí con esta persona y entendí cualquier cosa, entendí que dijo otra cosa, y probablemente en esto yo pueda ver algo de lo propio. Quiero decir, la retrogradación de Mercurio no es un hechizo maligno que nos arrojan los dioses para jugar con nosotros, sino en tal caso un momento en donde hay mucho más lugar para el equívoco y hay mucho más lugar para la revisión. ¿Qué me está pasando realmente? Siempre digo, frente a las retrogradaciones de Mercurio, que avanzar a toda velocidad en el camino incorrecto es un modo superior de alejarse del propio objetivo. En muchas ocasiones la retrogradación de Mercurio va a dificultar y a ralentizar el movimiento, pero lo más virtuoso que tiene es permitirnos reconocer si estamos o no en el camino correcto, hacer pequeños ajustes que nos permitan apuntar mejor la dirección. Piensen que si nuestra brújula está corrida a 1 milímetro, en un año la distancia de pifie habrán sido muchos kilómetros. Entonces, estos ajustes de Mercurio muchas veces nos van a resultar dificultosos, incluso puede aparecer cierta angustia, ciertas incomodidades, pero en última instancia traen algo muy virtuoso, que es poder estar un poquito más cerca del propio camino. En especial esta retrogradación de Mercurio, que la revisión que nos lleva a hacer es: ¿qué relación tengo con el entorno que me compone y del cual soy parte? ¿Y qué relación tengo con esta subjetividad, con esta interioridad? Porque la primera partecita de la retrogradación va a ser en Virgo y la mayor parte de la retrogradación será en Leo. Pero está ahí, en esta frontera, en esta pregunta, en este diálogo, ¿no?, entre estos dos signos. Para cerrar este episodio quisiera volver un poquito sobre esto que mencioné al pasar. Estuve muy arborescente hoy, ¿no? Me fui yendo por las ramas y volviendo, hilando. Pero quisiera mencionar algo de lo que trae ciertos tránsitos de Venus. Hace una cuadratura con Urano y entra en el signo de Virgo también Venus, lo cual frena un poco su velocidad y nos permite darle un poquito más de cuerpo y de sustancia a las cosas que se fueron abriendo en el último periodo. Hay en general cierta sensación en este encuentro entre Venus y Mercurio y varios elementos más. Me trae mucho la sensación de que es un momento de hacer conscientes muchos cambios que se vinieron dando. En especial esa cuadratura de Venus con Urano, ¿no? Como si en cierta inercia hubiéramos abierto, transformado, movido, cambiado, y de pronto nos diéramos cuenta de todos los movimientos que se acumularon, en particular en nuestra identidad. Lo pongo en un ejemplo. ¿A partir de qué número de cuadros soy pintor? ¿No? ¿A partir de qué exposición digo soy pintor? ¿Cuánto tengo que escribir para decir soy escritor? ¿Cuántas veces tienen que decirme, che, qué bueno este cuento, queremos publicarte? ¿No? ¿Cuántas veces tiene que pasar esto? La cuadratura de Venus con Urano puede ser un lindo punto de quiebre, punto de inflexión, para poder darnos cuenta de en quién nos ha convertido la serie acumulada de palabras escritas, dibujos hechos, ilustraciones realizadas,
Y esto podría ser darse cuenta del éxito que tenemos, darse cuenta del reconocimiento que hemos logrado, como poder valorarlo, poder tomarlo y atesorarlo. Y esto, insisto, nos deja en un lugar de humildad. De humildad en toda la complejidad de lo que lo traje recién, porque justamente Venus va a entrar, va a pasar del signo de Leo al signo de Virgo. Y entonces es un poco encontrarse con esa humildad de la Tierra que le da espacio y que fertiliza aquello que está profunda y realmente en cada uno de nosotros. Pero además, estos tránsitos de Venus van a tocar mucho la cuestión de lo vincular, la dimensión vincular. Pensemos que tenemos al nodo sur todavía transitando el signo de Libra, la luna negra también, que están a punto de encontrarse. Vamos a hablar más específicamente de esto un poco más adelante, porque además también vamos a tener los eclipses en el eje Aries-Libra. Entonces va a haber mucho movimiento en ese universo, en esa dimensión. En cualquier caso, quisiera decir sí en este episodio que hay un puente para poder registrar conscientemente algo de esta integración y de esta pertenencia al mundo, de esta relación con el mundo, que tiene que ver con la dimensión de lo vincular, que tiene que ver con la dimensión de lo venusino, y que es este punto en donde para que yo pueda existir como un sujeto, de algún modo tengo que encontrarme con alguien más. Y esta es la dimensión de lo vincular y la particularidad del reconocimiento intersubjetivo, que es un proceso sumamente complejo. Hemos hablado de esto algunas veces, seguiremos volviendo sobre esto porque es gran parte de lo que va a traer ese tránsito específicamente, ¿no? De la luna negra tocando el nodo sur y bueno, está un poco en danza en algunos movimientos más macro que está viendo, pero en cualquier caso, algo de lo que traen los movimientos de Venus esta semana me hace decir que es interesante observar cuándo y cuánto estamos rechazando y evitando dejarnos afectar por el reconocimiento. Si una editorial me convoca para publicar un libro, si una persona me dice que le encanta escucharme hablar, o si alguien me echa una mirada amorosa, puedo intentar dejarme afectar por eso. ¿Y qué quiere decir dejarme afectar? Dejar que esto que está pasando me conmueva, me toque, me transforme, me evidencie quién soy. Nos seguimos encontrando. Gracias por estar ahí. Yo soy Sebastián Bru y este fue el 19º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Espacio Interior y Astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Y les cuento que durante agosto vamos a estar iniciando varios seminarios y varios talleres, entre ellos un taller de la luna en la carta natal, seminarios también de la relación Luna-Saturno, que es para astrólogos profesionales, bueno, un sinfín de espacios que pueden encontrarlos en nuestra página también, espaciointeriorastrología.com.ar. Un placer estar acá otra vez, gracias por su sintonía y nos seguimos encontrando.